como que hay esta tendencia de salir a buscar disfrute en comprar cosas, consumir, y el otro, desde esa puerta hacia adentro, aislamiento, tener pocas ganas de relacionarnos, porque está el desafío que lo hablábamos antes de entrar a esta conversación, que tiene que ver con el diálogo, ¿no? ¿Nos estamos comunicando? Sí. ¿Estamos dialogando? No lo sé. ¿Cómo lo ve usted? O sea, de hecho, es muy interesante. En la historia de la humanidad nunca las personas habíamos tenido una red social tan amplia como aquella que nos muestran nuestras redes sociales. Sí, nuestra tecnología. Nunca. Y esto es interesante. Tú le preguntas, digamos, ¿no?, cuántos seguidores tienes en uno y otro, y no importa que, claro, algunos de nosotros hayamos llegado a la tecnología tarde y seamos todavía Facebook dependientes, digo yo. Las nuevas generaciones usan Instagram o TikTok o quién sabe qué. Y sin embargo, y en esa red tú tienes muchos contactos, pero pocos vínculos. Y yo creo que eso es lo que pasa, porque finalmente los seres humanos, la interacción que tenemos mediada a través de tecnología, que es muy útil, que nos ayuda un montón, que no quiero satanizarla, no, para nada. Y el alcance es infinito. Es infinito y nos da muchos recursos, pero no reemplaza la interacción cara a cara. ¿Cómo pasó de ser un proyecto interno, ¿no?, de la universidad a luego promocionarlo, ¿no? A luego pasar a convencer, quizás no convencer, pero sí a invitar a explorar nuevas formas de practicar? Lo educativo que tenemos en la universidad lo que busca es traer la interdisciplina. Problemas complejos que estamos viviendo, como los que estamos viviendo hoy día, no pueden resolverse disciplinariamente, no pueden resolverse solo desde una visión. No porque esa visión no sea legítima, no sea positiva, no sea interesante, no tenga soluciones, pero la verdad es que en sistemas complejos como los que estamos viviendo, como lo que somos las personas, la organización, la sociedad, los problemas no se resuelven linealmente y por lo tanto requerimos el aporte, la visión de lo que se ha llamado es la transdisciplina, o sea, el diálogo disciplinario. Y para eso requerimos que entonces no haya solo psicólogos. O sea, de estar más pendientes de lo que a mí me pasa a lo que podemos construir como en el vínculo, ¿no? Sí. Porque el vínculo es el reto. No es fácil vincularse. Es mucho más fácil andar aparentemente solo, ¿no? Porque no hay conflicto y tal, pero hay un conflicto también interno que se genera allí. Sí, y hay consecuencias que son muy conflictivas de estar solo, ¿no? Claro, y se está viendo. Y hoy día el ministerio en Inglaterra hizo un ministerio de la soledad. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿pero cómo que estamos solo en una de las ciudades más superpobladas del mundo, en Londres? O sea, ¿qué me está diciendo? Ministerio de la soledad. ¿Y eso a consecuencia de qué cree usted? Bueno, porque finalmente el modo de vivir esta sociedad occidental, yo tengo la impresión de que en las sociedades orientales es algo distinto. Tienen otra lógica, no la conozco suficientemente, pero por último hay un sentido de comunidad. Quizás no una práctica, pero hay un sentido de comunidad en que no solo te importa a ti, sino que importa lo que ocurre con los otros, no solo con los míos, con los otros. Cuando hablamos de compasión solemos automáticamente asociarlo con lástima y autoindulgencia. ¿Qué pasaría si nos damos la oportunidad de tratarnos como si fuésemos nuestro mejor amigo o amiga? Aquí sin cursilería ni filtro vamos a dialogar y a indagar con expertos, amigos, conocidos sobre el autocuidado y el liderazgo personal. Porque estoy segura que hay maneras más amables de autogestionar la caótica, automática, premeditada y a veces conflictiva manera de actuar ante los desafíos de la vida. Soy María Guerrero y quiero que me acompañes en esta travesía personal y me ayudes a que se convierta en colectiva para que juntos aprendamos a humanizarnos y a vivir más compasivamente. Qué alegría tengo, porque bueno, hoy mi invitado, tengo un invitado especialísimo, porque además fue mi tutor de tesis, pero para no enredarme tantísimo, porque estoy muy emocionada y tengo como 30.000 preguntas, voy a presentarlo, pero para que ustedes tengan el honor. Voy a conversar con el profesor Jorge Sangüesa, una de las voces más lúcidas y comprometidas del pensamiento organizacional en la América Latina. Psicólogo organizacional, exdecano de la Facultad de Psicología
de la Universidad Adolfo Ibáñez, Jorge ha dedicado más de 3 décadas a investigar, enseñar y acompañar procesos de transformación profunda en personas, equipos y organizaciones. Su mirada combina el rigor académico con una sensibilidad humana excepcional y ha sido clave en la construcción de espacios donde el aprendizaje, la ética y el sentido se entrelazan. Es autor de múltiples publicaciones sobre liderazgo, complejidad y cambio organizacional y ha formado a generaciones enteras, incluyéndome, con un llamado claro: hacer del trabajo un lugar de dignidad, conciencia y propósito. Estoy muy contenta de que esté aquí. Yo sé que el tiempo nos apremia, pero gracias por estar acá, profe. No, muchas gracias, María. Esto es un honor para mí, de verdad. Poder estar, para poder conversar, para poder pensar juntos, para poder dialogar. Yo digo que eso es lo más importante, clave. Así que te agradezco infinito que me hayas invitado, de verdad, no lo esperaba. Yo estaba pensando cuando escribí mi tesis, que no sabía por dónde enfocarlo, y luego le conté que había hecho un podcast, y usted me dijo, bueno, ese es el trabajo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a trabajar sobre el podcast? Yo decía, no puedo creer, qué chévere que tengo esa oportunidad y entender una metodología, acceso a metodologías, acceso a información, acceso a ayuda. Pero para entrar en conversación y en diálogo, que es lo que me gusta explorar acá, quiero saber de cómo nació su experiencia. O sea, a ver, déjeme reformular. Usted tuvo muchos años como ex decano de la Facultad de Psicología, y entendiendo que hay ramas hoy día que están de tercera generación. ¿Cómo le dieron la bienvenida y la apertura al mindfulness relacional y a lo que terminó siendo un magíster hoy día que se llama Mindfulness y Compasión, en el que yo participé? ¿Cómo se dio usted el permiso para dar bienvenida a estas nuevas ramas de la psicología? Lo que ocurre es que en la escuela lo que teníamos era un proyecto colectivo. Desde siempre. A mí me invitaron a armar el proyecto de la Escuela de Psicología y lo hicimos con un grupo de gente muy apasionada por las distintas áreas o ámbitos en los cuales la psicología se desempeña. La invitación original que me hicieron era armar una escuela de psicología laboral, de psicología de las organizaciones. En Chile no se puede estudiar psicología de las organizaciones a secas. Eres psicólogo y a partir de ahí desarrollas otras áreas. Pero teníamos una convicción, que era cómo poder aportar al desarrollo del bienestar humano en su amplia gama o en su amplia, yo te diría, como ámbitos de incidencia. Y eso fue lo que nos llevó a estar atentos a los desarrollos que se iban haciendo en el mundo en distintos lados. Se estaba discutiendo en ese momento de cómo cambiar la lógica en las organizaciones, que es mi especialidad. Se estaba incorporando en terapia otras prácticas. Yo había estudiado muchos años atrás, me había formado como psicólogo en una línea humanista, experiencial, y me parecía que el foco en los recursos era una cuestión central de la psicología, tanto tiempo centrada en lo defectivo, en la enfermedad, que nosotros sentíamos que era necesario poder hacer un giro. Y eso, de alguna manera, estaba ocurriendo en el mundo ahí mismo. Martin Seligman, el 2001, al momento en que se funda la Escuela de Psicología, tiene ese planteamiento original donde dice, oye, la psicología también tiene que ver con el bienestar humano. Y entonces no fue difícil empezar a buscar cuáles eran los modelos, las prácticas, la teoría que fundada en evidencia daba más y mejores resultados para poder tener a personas no solo más sanas, sino que también más plenas, con el desarrollo máximo de su potencial humano. Y entonces empezamos a conocer lo que Jon Kabat-Zinn había estado haciendo en Harvard, lo que empezaba a ocurrir en Europa, y entonces dijimos, bueno, ¿quién de quienes estábamos en ese proyecto original puede traer esas distinciones? Y mi gran amigo y colega Roberto Aristegui, a quien entiendo entrevistaron en este espacio, digamos, no hace algún tiempo atrás. Hablamos de Bueno, mindfulness. Él fue trayendo esta perspectiva y fue sumando otros actores, otros profesores que también venían
haciendo investigación científica en temas de mindfulness. Y entonces en ese contexto no fue difícil traer a la universidad eh, no solo ese conocimiento, sino que esa práctica. Y yo te diría que eso cambió, hizo un giro, e introdujimos no solamente mindfulness, introdujimos psicología positiva aplicada, introdujimos toda la perspectiva de la indagación apreciativa que se desarrolla en las organizaciones, todo el enfoque de la salud y bienestar y el potencial humano en el contexto, todo el tema del diálogo social y ciudadano que busca generar un tipo de ciudadanía distinta. Bueno, ese es el proyecto que fundamos, un proyecto que se construyó colectivamente y que por lo tanto empezó a dar respuestas desde mi perspectiva a ese sentir. Pero había que hacerlo súper seriamente, teníamos que hacerlo desde la ciencia. Y como estos días, quizás por una casualidad del destino, tengo una hija que es psicóloga, la mayor, que trabaja en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, que ha sido siempre el referente de psicología en Chile al menos, ¿no? Y me escribía hace un par de días atrás, me decía, oye papá, estuve revisando uno de los rankings internacionales más importantes que usamos, el de Times Higher Education, y me decía, ustedes no en el ranking general, pero en el ranking por materia, nos ganan en psicología, en investigación. Somos la primera universidad de Chile en ese ranking internacional que evalúa el impacto que tiene la investigación y por tanto su aporte al bienestar humano. Y eso tiene que ver con que empezamos a investigar desde la ciencia estas prácticas que en algún momento aparecían como, yo te diría, prácticas asociadas a otras tradiciones. Pero si queríamos tener e impactar el bienestar humano, teníamos que tener la certeza de que eso estaba demostrado. Eso fue lo que hicimos, básicamente. ¿Y qué pasa con los escépticos o los reduccionistas, los que piensan que la ciencia puede reducir la experiencia? Bueno, esa es la gran discusión de estos tiempos. Digamos, la pregunta es si efectivamente toda la experiencia humana, la riqueza de la experiencia humana puede traducirse a términos operacionales. Y cuando hablamos de ciencia, además, esto es bien interesante, no hablamos solo de ciencia normal, como le llama uno de los grandes teóricos de la psicología, Kenneth Yergin, sino que se habla de la ciencia transformacional. Y la ciencia transformacional, la ciencia crítica, que también es una expresión académica, científica, que también reúne evidencia, con mayor razón nos invita a pensar que no hay una reducción tan simple a términos o a variables, o a una operacionalización de esas variables, sino lo que requerimos, ¿cierto? Es tener una comprensión más holística del significado de la ciencia, pero también del sentido que ésta aporta al vivir humano. Eso es lo que me parece que es lo más extraordinario de la psicología, finalmente, que no tiene, o sea, que es de una pluralidad epistemológica, voy a decirlo, disculpa la palabra, y no sé si los que no nos escuchan puede ser, No, pero, está bien. pero esto es, o sea, no es reducible la evidencia a una evidencia que se contrasta y desde una perspectiva solamente. La tradición científica en Occidente, pero también en el mundo, en nuestra disciplina y en otra, nos abre infinitas posibilidades a tener esa aproximación que termina por poner al servicio de las personas, de la sociedad, de los entornos significativos, ¿cierto?, los hallazgos que tenemos allí. Si tú piensas en Francisco Varela, referente, Claro. digamos, ¿no?, de estas prácticas, de esta visión, bueno, él es un científico duro que hace una transición Ortodoxo, 100%. absolutamente, digamos, de laboratorio, digamos, ¿no? Y finalmente termina en una comprensión fenomenológica de la experiencia humana, y eso es lo que permite entender por qué podemos estar mejor con estas prácticas. Uy, hasta dónde hemos llegado o nos hemos permitido avanzar entonces en términos de la Escuela de Psicología. ¿Cómo pasó de ser un proyecto interno, ¿no?, de la universidad a luego promocionarlo, ¿no? A luego pasar a convencer, quizás no convencer, pero sí a invitar a explorar nuevas formas de practicar? Y yo lo digo porque cuando entré al posgrado, me acuerdo que en el diplomado yo pensaba que me iba a encontrar con solo psicólogos y no fue así. Y fue muy hermoso
me sentí muy tranquila. Yo vengo del área farmacéutica, no es que soy o sea, estudié ciencias, pero no, o sea, no soy tan Pero también, sí. ¿sí? No, no. No, pero habían ingenieros, habían artistas, entonces fue interesantísimo lo que surgió allí en la escuela de aprendizaje. Entonces, ¿cómo el alcance? ¿Cómo llegaron a...? Pero es que es muy interesante el modelo educativo que tenemos en la universidad. Lo que busca es traer la interdisciplina. Problemas complejos que estamos viviendo, como los que estamos viviendo hoy día, no pueden resolverse disciplinariamente, no pueden resolverse solo desde una visión. No porque esa visión no sea legítima, no sea positiva, no sea interesante, no tenga soluciones, pero la verdad es que en sistemas complejos como los que estamos viviendo, como lo que somos las personas, la organización, la sociedad, los problemas no se resuelven linealmente y por lo tanto requerimos el aporte, la visión de lo que se ha llamado es la transdisciplina, o sea, el diálogo disciplinario. Y para eso requerimos que entonces no haya solo psicólogos a los cuales dirigimos nuestra acción, sino que todo aquel profesional que en un encuadre académico, con exigencias evaluativas importantes, con una reflexión, bueno, es capaz de entrar en un diálogo inter o transdisciplinario, que es el concepto que me gusta más a mí, para poder construir de manera conjunta soluciones a los problemas que estamos viviendo. Yo creo que esa es tal vez la buena noticia de lo que hemos estado desarrollando. Chile tiene un sesgo, y varios de los países latinoamericanos, que es que forma profesionales. Y los profesionales son como, yo digo, sujetos muy interesantes. Yo soy también de esa formación, en que nuestra formación nos, de alguna manera, puso unas anteojeras para mirar la realidad desde esa perspectiva. Pero esa perspectiva es parcial. Esa perspectiva es del todo insuficiente para poder entender la complejidad. Entonces, tú tienes necesariamente que salir de tu espacio de comodidad para poder construir perspectivas entre actores. En el mundo, tú no estudias profesiones, estudias disciplinas, estudias áreas del saber. Y, por cierto, necesitas ciertos requisitos que te habiliten profesionalmente o académicamente para poder ejercer. Pero lo que tú necesitas es tener una cosmovisión al interior de los pequeños problemas que resolvemos en nuestro trabajo, en nuestras organizaciones, en nuestra vida cotidiana. Y esa cosmovisión te la da efectivamente la capacidad de integrar perspectivas distintas. Y qué difícil hoy día cuando primero hay sesgo que nos los da la propia redes sociales o la información está como súper parcializada y luego el aislamiento, ¿no? Sí. O sea que yo creo que también lo podemos palpar después del COVID. Yo siento que como que hay esta tendencia de salir a buscar disfrute en comprar cosas, consumir, y el otro, desde esa puerta hacia adentro, aislamiento, tener pocas ganas de relacionarnos porque está el desafío que hablábamos antes de entrar a esta conversación, que tiene que ver con el diálogo, ¿no? ¿Nos estamos comunicando? Sí. ¿Estamos dialogando? No lo sé. ¿Cómo lo ve usted? O sea, de hecho, es muy interesante. En la historia de la humanidad nunca las personas habíamos tenido una red social tan amplia como aquella que nos muestran nuestras redes sociales, Sí, nuestra la tecnología. tecnología. Nunca. Y esto es interesante. Tú le preguntas, digamos, no cuántos seguidores tienes en uno y otro, y no importa que, claro, algunos de nosotros hayamos llegado a la tecnología tarde y tengamos y seamos todavía Facebook dependientes, digo yo. Las nuevas generaciones usan Instagram o TikTok o quién sabe qué. Y sin embargo, y en esa red tú tienes muchos contactos, pero pocos vínculos. Y yo creo que eso es lo que pasa, porque finalmente los seres humanos, la interacción que tenemos mediada a través de tecnología, que es muy útil, que nos ayuda un montón, que no quiero satanizarla, no, para nada. Y el alcance es infinito. Es infinito y nos da muchos recursos, pero no reemplaza la interacción cara a cara. No reemplaza esto. Y esa es la base del diálogo. O sea, cuando nosotros estamos comunicándonos con algunos de nuestros contactos, nuestros amigos a través de estos sistemas digitales, hay dos problemas. Primero, es una comunicación o es una interacción mediada. Y como está mediada,
se pierde el otro finalmente, porque tienes un segundo de diferencia entre tu reacción y la mía. Y eso lo hemos tratado de completar con emoticones y esas cosas que Ujú, tienden a ponerle un cariz. ujú, Pero indudablemente eso va contra cierta naturaleza humana que hace que desde muy pequeños, desde bebés, desde los primeros meses de vida, nosotros crecemos en interacción con otros, somos expertos en interpretar el leve enrojecimiento de la cara de nuestra mamá o de nuestra cuidadora, o cuando estás con un otro que al otro se le dilató la pupila y tú ujú, dices, oye, es imposible, no te veo. Sin embargo, nuestra, nuestra sabiduría, ujú. nuestra manera de ser humanos nos ha ido ayudando a tener esa respuesta que es en respuesta con un otro. Cuando la comunicación está mediada, con un sistema, cualquiera este sea, finalmente no podemos actuar naturalmente. Y eso finalmente es lo que termina llevándonos a sentir que tenemos un montón de contactos y estamos profundamente aislados. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta eh, patología mental, tantos síntomas de angustia, de depresión, de aislamiento, de sentido, de falta de sentido. Nunca. Y yo creo que esa es una consecuencia De la de tecnología. haber reemplazado, no de la tecnología, de haber Mm. reemplazado el contacto, la interacción, los ritmos que tiene, la interacción con estos aparatos que han entrado a mediar esa interacción. Entonces, ¿por qué volver al diálogo? Porque el diálogo esencialmente supone un movimiento conjunto, una interacción que va y viene, en que nos regulamos, en que yo puedo escucharte, puedo hablar, puedo regular en segundos mi tono, si yo veo que tu pupila se Ujú. dilata, o si veo que lo que yo digo no tiene una recepción de parte tuya. Son microsegundos. Y eso nos hace verdaderamente humanos. Entonces el diálogo es el vehículo a través del cual efectivamente podemos reconstruir las relaciones humanas, interpersonales, la humanidad finalmente, el sentido de humanidad. ¿Y qué tanto juega ahí la indagación apreciativa en el diálogo? Porque a mí me parece como, o sea, yo pienso, bueno, si me pongo a analizar cuáles son las características que juegan en el diálogo, la presencia, la respiración, la atención, pero la indagación para mí es, ahí está La pregunta, yo te la diría que la pregunta. pregunta, la indagación y esta metodología, esta perspectiva, yo creo que es una filosofía finalmente, ¿no? Es un modo de vivir que se llama indagación apreciativa, ¿cierto? Pone énfasis en cómo yo busco, cómo pregunto, cómo indago, cómo exploro en aquello que vale la pena para el otro, esencialmente. No para mí. Claro, Y por lo tanto, incluso si yo estoy en desacuerdo. absolutamente, Sí. pero el punto de partida de la indagación es la escucha. Y la escucha de eso que es valioso para ti, no para mí. Entonces, si es que uno se entrena en esto, finalmente lo que empieza a pasar es que yo me silencio un poco, dejo de hablarme, el silencio, el diálogo para estar con el otro, en la exploración del otro, en el sentido del otro. Porque en definitiva lo que busco no es persuadir, sino que es conocer, es establecer un vínculo, es poder generar condiciones de relación que hemos perdido, en la que después de que tengamos eso, después de que yo esté sinceramente curioso de saber por qué piensas lo que piensas, dices lo que dices, haces lo que haces, una vez que yo te haya conocido, allí puedo entrar a poner mi punto de vista, a debatir, a buscar una solución, pero presupone una condición de buena fe, que solo lo puedes lograr si estás en una posición de escucha. A mí siempre me ha impresionado el,
eh, el dispositivo, la herramienta de la escucha apreciativa. La escucha apreciativa, ¿qué es? Es cuando tú le dices, bueno, cuéntame algo que es importante para ti, algo, una historia de éxito, algo que pasó, algo, lo que sea. Y la instrucción para quien entrevista Ujú. es escucha. ¿Y cómo es eso? Escucha apreciativamente. ¿Y cómo es eso? Bueno, es, wow, qué interesante, cuéntame más. O sea, es como mi genuino interés por saber de ti. Eso implica que tengamos más silencio. Vivimos en una sociedad que el silencio ha ido perdiendo espacio. Perturba el silencio, da miedo el silencio. Nos incomoda. Y no es lo mismo el silencio que la autocensura, son dos cosas diferentes. O sea, estar con... Yo creo que es muy sabio. Te comentaba antes de entrar con esta grabación, te contaba de estos amigos finlandeses, Jaakko Seikkula, de Tom Arkil, que son unos sabios, unos maestros sabios, que han trabajado en temas de diálogo en situaciones bien, bien complejas. Eh, y en la cultura finlandesa, ambos son finlandeses, eh, no es necesario llenar el espacio con palabras que no sean útiles para conectar. O sea, yo puedo estar contigo en silencio, contemplando un paisaje, un tercero, y no siento que me estás descalificando, y no tengo que llenar de contenido. Puedo estar cómodo en el silencio contigo. Eso lo hemos perdido. Y eso me parece que rescata una visión sobre qué significa encontrarnos finalmente como seres humanos. Cuando nos encontramos como seres humanos, lo que estamos haciendo es eso, es dar espacio para que surja, para que surjas tú y para que esa otredad en mí también dé espacio para el otro. Yo creo que eso es fascinante. Y se haga el interser, ¿no? De esto que somos. Eh, ¿Cómo llevar esto a las organizaciones? Me pregunto siempre. Yo llevo contenido y entonces metodologías. Vamos a hablar de cómo la resolución de conflictos según Marshall Rosenberg, que es uno de mis autores favoritos. Pero en medio de esto teórico, ¿dónde está la práctica? Entonces hacemos ejercicios prácticos de escucha, de presencia, y hay una angustia. Yo digo, A le dice a B, B escucha nada más. Y A está hablando y cuando A hace una pausa, porque algo le debe estar pasando, algo con algo emocional debe estar conectando, B lo interrumpe. Y no puede soportar el silencio que está ocurriendo allí. Y luego lo traemos a la reflexión, es decir, ¿por qué nos apresuramos? Sí. Bueno, por el día a día será, porque estamos viviendo en una sociedad que nos lleva muy rápido. Porque tenemos que ir rápido, da lo mismo, fíjate, yo creo que, y porque completamos muy rápidamente con nuestros sesgos, nuestros prejuicios, nuestro ruido interno, completamos al otro. Pero al completar al otro, hacemos presuposiciones sobre el otro. No estamos con el otro. Buena parte de las metodologías que se han desarrollado, metodologías sociales, para poder construir diálogos desde distintas perspectivas, ¿no? Desde la comunicación no violenta, desde la integración apreciativa, desde, bueno, miles, hay una riqueza enorme. Tienen un par de principios que a mí me parece que son bien constantes. Primero, estimular que cualquier conversación sea a partir o realizada con pares improbables. ¿Por qué pares improbables? Porque cuando yo estoy contigo en un trabajo, somos parte de un equipo, mi pareja, mi familia, mi organización, yo presumo un funcionamiento y estoy actuando sobre esa presunción. Sobre las suposiciones. Claro, y eso te impide de alguna manera estar abierto al otro. Este es un problema mío. Yo siento que es insuficiente siempre mi capacidad de escucha. Ujú. Tengo que escuchar más. Es muy difícil para mí porque me encanta hablar. Pero he aprendido y es como una intención cotidiana. Decir, bueno, ¿cómo tengo que escuchar más que hablar? Porque escuchar me da la posibilidad de rescatar eso que está ahí.
¿Por qué el par improbable? Porque como creemos que le adivinamos el pensamiento al otro, no, si justo era lo que yo iba a decir, igual que tú, pero yo la verdad que es una presuposición y yo estoy en la relación y digo, sí, tenés razón. Y puede ser que no lo sea. Dilo en tus palabras, por último. Ajá. Rescata esta posibilidad de sentirnos verdaderamente curiosos por el otro, por lo otro, por aquello que es nuevo para mí, si yo lo escucho de verdad. Eso me parece No, fascinante. es que a mí me está prendiendo esto de, de la mirada hacia nosotros, ¿no? Como que hemos puesto mucho el foco de mi cuenta personal, de la marca personal, de todo lo que puedes hacer. Entonces, como que pasamos de lo vincular a estas interferencias de las que recientemente hablábamos y también a esto de lo autorreferencial, de como, o sea, de estar más pendientes de lo que a mí me pasa a lo que podemos construir Sí, como en el vínculo, sí. ¿no? Porque el vínculo es el reto. No es fácil vincularse. Es mucho más fácil andar aparentemente solo, ¿no? Porque no hay conflicto y tal, pero hay un conflicto también interno que se genera allí. Sí, y hay consecuencias que son muy conflictivas de estar solo, digamos, ¿no? O sea, Claro, claro, y se está viendo, y hoy día el ministerio en Inglaterra hizo un ministerio de la soledad, y yo decía, ¿qué es esto? O sea, pero ¿cómo que estamos solo en una de las ciudades más superpobladas del mundo, en Londres? O sea, ¿cómo que me está diciendo? Ministerio de la soledad. ¿Y eso a consecuencia de qué cree usted que? bueno, porque finalmente el modo de vivir esta sociedad occidental, yo tengo la impresión de que en las sociedades orientales es algo distinto. Tienen otra lógica, no la conozco suficientemente, pero por último hay un sentido de comunidad. Quizás no una práctica, pero hay un sentido de comunidad en que no solo te importa a ti, sino que importa lo que ocurre con los otros, no solo con los míos, con los otros. Entonces tendemos a por lo menos hacernos la pregunta de qué pasa con los otros. Yo tengo la impresión de que hoy día esta necesidad como de autoafirmación, de estar tan encerrados en nosotros mismos, efectivamente nos ha hecho difícil rescatar el valor social. El tejido social, dicen algunos sociólogos, se ha roto. Y se ha roto porque nos hemos segmentado entre barrios, porque nos hemos ido agrupando entre unos pocos, porque nuestros amigos son aquellos que básicamente fueron al mismo colegio, a la misma universidad, estamos inscritos en el mismo club, si es que lo estamos, si Ujú. tenemos la posibilidad. Tenemos nuestro equipo de fútbol y lo que importa es esto, lo mío, lo propio. Y perdemos interacciones. ¿Tendrá que ver esto como una consecuencia de la globalización? Es decir, ¿desde dónde lo miro yo? Desde, desde este anhelo de que podamos viajar a otros países, conocer otras culturas, interrelacionarnos, que ahora, no sé, como las empresas transnacionales hacen que nos movamos más, pero la consecuencia es lo raro que puede sentirse que llegue alguien, no sé, de otro color, de otra lengua, de otra cultura. Entonces, como una cierta forma de cuidado de lo que ya está acá establecido, hago barreras, porque esto se siente muy raro. O sea, es una amenaza. O sea, finalmente el distinto es una amenaza. Paradojalmente en la historia de la humanidad, interactuar con los distintos era lo que te permitía preservar la paz. O sea, porque es como tú, como es distinto a ti, no tiene las mismas bases, los mismos hábitos, las mismas comprensiones de la vida, entonces, para poder cautelar que no me amenace, yo necesito establecer contacto contigo. Esa es alguna de las tesis que pueden ser discutibles, ¿ah? Pero ahí está. Y yo tengo la impresión de que lo distinto nos completa, lo distinto nos sorprende, lo distinto nos ayuda a ser más humanos. Y por diversas razones hemos ido rompiendo ese sentido de comunidad. Y ese sentido de comunidad es finalmente lo que le da la posibilidad a la organización, a la familia, eh, al país, al Estado, al mundo, de esta posibilidad de hacer y ser distinto. No obstante, fíjate que es muy importante,
el ir hacia afuera, claro, tú vas como turista, digamos, ¿no? Y como turista vas a ciertos lugares, pero te involucras poco. Y la gente que vive allá siente que los turistas le invaden su lugar, ¿cierto? Váyatela hoy día. Y entonces como que no tengo espacio para mí, para vivir mi vida. Bueno, yo digo, date la oportunidad, si vas a salir, o sea, aprovechemos este mundo global para invitar a nuestros espacios más íntimos a aquellos que son distintos. He tenido la posibilidad, porque la vida ha sido generosa conmigo, desde la universidad, de tener contacto con muchísima gente de esas que uno leyó en algún minuto o lee, y nos hemos hecho amigos de esa gente. Y básicamente, lo único distinto que hemos hecho ha sido invitarlos a nuestra casa con mi señora. Y hacerles una comida que habitualmente preparo yo, además porque me encanta cocinar ese otro ¡Ay, tema. qué bueno! Después me da la Eh, receta. Bueno, después me tiene que dar esas recetas que usted hace. de todas maneras, pero la principal receta es invita a tu casa, abre tu Ujú. puerta, eh, genera ese espacio. Yo voy a Porque decir lo que acaba de decir usted. Eso te iba a decir yo a vos. Porque eso es lo que hago. Me dice, Mari, pero ¿cómo haces para establecerte tan rápido? Es como ir a jugar en el casino. Tú lanzas fichas y verás. A mí no me gusta ir al casino, by the way. Pero es como invita, conoce y con unas vas a hacer más clic, vas a conectar más rápido y con otras vas a tener una velada interesantísima de algo que quizás no esperaba. Pero invitar a la casa. La casa es el hogar, pues. Entonces abrir las puertas del hogar también hace que conectemos de otra forma. Por eso en las oficinas, por ejemplo en Google, en Nueva York fui a visitar las oficinas y hay cubículos que las decoran como casas. Y ahí entrevistan a sus clientes. Entonces, en medio de eh, aquella torre, tú ves esa sala hay guitarras, por ejemplo, no solamente mesas de ping-pong para sí, distraerse, es el sentir que estás en en casa. casa. Y dije, wow, qué increíble estrategia, porque tiene que ver con esto, con la familiaridad que nos da sentirnos en casa. Y tú me preguntabas antes cómo hacer para que las organizaciones avancen en esto. Yo tengo la firme convicción de que tenemos que abandonar nuestro pensamiento tan utilitario, tan transaccional, la articulación de medios afines, que es la tarea propia de la organización, y que solo puede completarse hoy día si es que nosotros agregamos la dimensión del sentido, del significado, del para qué hacemos las cosas como hacemos. Yo creo que transformar la organización en la casa, de alguna manera, invitar a la casa, como me has invitado hoy día acá, ser parte de un otro, de una otra relación, interesarse de verdad por lo otro, puede cambiar sustancialmente el modo, no solo el modo como convivimos al interior de la organización, sino que también el modo en cómo trabajamos, cómo producimos y en los resultados que tenemos. Eso me parece que hace una diferencia. Por Mm. suerte hay iniciativas hoy día interesantes, las organizaciones ágiles y todo esto, lo que están haciendo es rompiendo los grupos naturales de trabajo, porque tú tienes que constituir células que cada corto periodo de tiempo cambian y se reestructuran y tienes que volver a conocerte, pero ser altamente eficiente. Yo encuentro, mira, que ahí hay una lógica interesante. Volvemos a ser seres humanos interesados en conocer genuinamente al otro y eso lo hacemos a través de una conversación con sentido. Mm. ¿Cuál es el futuro que usted vislumbra? O cuál es el sueño que queda? Mi sueño, yo ya tengo un recorrido, tengo unas canas, entre tengo 61 años. Y claro, me empiezo a preguntar cuánto más. Hoy día, como vicerrector de vinculación con el medio de la Adolfo Ibáñez, tengo una responsabilidad enorme, pero yo digo, tengo deudas, me falta completar ciertas cosas. Me preocupa el país, me preocupa el mundo como está. Hay como una suerte de retroceso a cosas que pensábamos que habían desaparecido. Y yo digo, bueno, tenemos que ser capaces de formar a esas nuevas generaciones
en nuevos tipos de liderazgo, en nuevas maneras de dirigir, en nuevas maneras de convivir, en nuevas maneras de habitar los espacios que tenemos. Ese es mi deuda, ese es mi desafío, ¿sí? Ahora sueño efectivamente con que seamos capaces de darle espacio a nuestra humanidad, de verdad. Y para eso no soy dogmático, creo en estas cosas que hemos conversado hoy día, pero si lo hacemos desde otros modelos teóricos, desde otras metodologías, desde otras prácticas, ¿sabes qué? Vale la pena. Lo importante es humanizarnos. Y desarrollar el máximo potencial. Lo que yo he estado usando en este último tiempo como metáfora, que me parece interesante. En Inglaterra, cada 11 de noviembre se celebra el Día de la Memoria, que recuerda a todas las familias que tuvieron a alguien que perdió un miembro de la familia en la Primera Guerra Mundial. Y para ese efecto, para el Día de la Memoria, se ponen unas amapolas, ¿sí? Hay pines, pero la gente recorta, que pueden ser de color lila o de color rojo. Lila si tuviste un familiar directo y roja si es que no lo tuviste directamente, pero conoces a alguien. Y toda la gente anda con amapolas. Y investigando sobre eso, claro, eso surge a partir de un médico que vuelve del ejército canadiense, que vuelve a los campos de Flandes, donde fueron las guerras más brutales de trinchera en la Primera Guerra Mundial, donde se destruyó todo, quedó yermo completo, quemado, o sea, lo peor en términos de esterilidad que tú podrías encontrar, no solamente por el terreno, sino que por lo que significó esa guerra brutal, ¿no? Y cuando vuelve este médico a ver los lugares donde estuvo, donde mucha gente que era parte de su red, a los que no pudo ayudar, que murieron, encuentra a los pocos meses las amapolas, porque fueron lo primero que surgió de vida en ese campo de muerte. Yo creo que tenemos que rescatar, ver cuáles son las mejores maneras de permitir que emerjan las amapolas. Mi nieta, por cierto, se llama Amapola. Oh. Y sí, a ella le dedico lo que quiero hacer para lo próximo, porque me parece injusto el mundo que le legamos a nuestros hijos, a mi nieta. Y por lo tanto lo que quiero hacer de alguna manera, aunque sea en lo micro, es generar un cambio, un pequeño cambio, pero que haga la diferencia. Muchísimas gracias, profesor, por esta conversación, por este diálogo que hemos establecido hoy. Me voy con el corazón llenito. Espero que ustedes también disfruten de este episodio compasivamente. Y le doy las gracias de verdad, no solamente por el episodio, sino por el acompañamiento que me dio para escribir mi tesis, y seguramente lo va a estar fastidiando las cosas que me vayan surgiendo, porque creo que yo estoy unida, me uno a su propósito, porque me llama a humanizarnos, y en esa humanización cuánta oscuridad también podemos encontrar, pero porque la humanidad es así de compleja, pero yo tengo confianza también en que podemos hacer las cosas bien. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti y muchas gracias a todos por este espacio. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Compasivamente. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Hermoso, ¿ah? Bonito. Oh.